oír crea separación entre el hombre y Dios. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremendo problema. Si usted y yo no escuchamos la voz de Dios, la oración no llega. Wow, está medio duro, ¿no? Vamos a ver lo que nos narra aquí el apóstol. Los hombres y las mujeres de Dios tenemos que tener cuidado de no envolvernos en tantas cosas que nos crean soldera espiritual. Por ejemplo, el afán. ¿Cuántos afanados hay aquí? La ansiedad hacen perder la sensibilidad espiritual del oído y por ende roban la visión. O sea, se pierde oído y usted dirá, tengo los ojos sanitos. Sí, mis orejas, mis oídos, todo está en el mismo puesto. Pero lo que no escuchamos es la voz de Dios. Y por ende roban la visión. Fueron años de retraso, sordera y conflictos por una ligadura almática de lo incorrecta. Revisemos que aparte de nosotros, yo creo que sí, algunos, yo creo que bueno, si no ama a Dios no lo hace, pero si no estamos orando por oír a Dios, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que revisar. Usted va a andar, no es que Dios tiene que hablarme, el apóstol dijo, el apóstol Sojo la dice, y Dios me va a hablar. Usted tiene que, para que Dios le hable, tiene que tener intimidad con Dios. Para tener hijos espirituales, nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Entonces, no podemos tener una pareja hijos si yo estoy casado pero mi mujer vive en otro lado y no hay intimidad. Puede tener de otro, pero no de mí. Y usted también puede embarazarse de otro, pero no de Dios. Y si no le habla a Dios, le puede hablar a ese otro. Se llama Satanás. Entonces, la intimidad es necesaria. ¿Cómo le va a hablar Dios si usted lo busca, lo anhela, ora? Y peor, algunos de aquí del liderazgo que ya he dicho, nos hablaba Dios, pero ya no nos habla. ¿En qué estamos? Pecado. Entonces, es necesario que comencemos a orar. Intimidad con Dios. Eso nos abre el oído, el clamor. Si usted pasa tiempo, esto aquí yo le puedo poner las vírgenes. ¿Cuántas saben la parábola de la Virgen? 5 que tenían aceite y 5. ¿Y cómo se les llamó a las que no tenían? Queremos ser insensatos. O sea, si a usted y a mí no nos habla Dios, es por insensatez. ¿Qué era el aceite? Las oraciones de las prudentes. Esa relación íntima, eso necesita Dios. Porque aquí podemos salir más frustrados y decir, no, pero ya me dijeron que a mí no me habla. Pero a otro le está hablando, la venezolana ya estuvo aquí el discipulado y la regresamos. Se adelantó, es mañana. Bueno, entonces, tenemos que ver eso. ¿Cómo le va a hablar Dios? Intimidad. Ahí le va a hablar Dios. Y dice, veamos otro versículo, Salmo 143:8. Entonces, hay ligaduras carnales, diría yo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y yo te dije Salmo 143:8. Aquí el salmista clama, esto es lo que usted tiene que hacer. Hazme, Señor, hazme, súplica, lloro, ahí hay que hacer de todo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Algunos que tenemos promesa de Dios, pero usted dice, pero eso no va a llegar. Pero ya hace 3 años que me dijo Dios y no veo nada. Ya se perdió la confianza. ¿Y qué le parece de Abraham que le dijo que iba a tener un hijo y pasaron 25 años? A Moisés que le dice que va a ser el libertador y lo mandan 40 años al desierto. ¿Cuántos tienen más de 40 años en Cristo? No hay todavía aquí, ni mi esposa, ni Leonardo. Vas a sacar mi pueblo de la prisión, le dice a Moisés.
Él comenzó a hacerlo con las manos y mató a uno. Se hizo R7. Pero no es así que iba a sacar el pueblo. A la final lo sacó. Pero hay que pasar el proceso. Hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma. ¿Qué está haciendo el salmista? Estaba escuchando a Dios. Y algunos tal vez estemos esta noche aquí. Pero ahí está, hay que hacer esa oración. Hazme, 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 necesito. Así en lo físico, cuando uno se casa y no puede tener hijos, la pareja está ahí haciendo todo, yendo de un médico, de un especialista para tener hijos, ¿no es cierto? Hay desesperación, hacen el gasto, viajan. Usted también tiene que desesperarse, Señor, pero yo necesito oír tu voz. Es que necesito. Debe desesperarse. Porque si no oigo la voz de Dios, yo no puedo hacer ni usted ninguna cosa correcta y por eso siempre nos equivocamos, no damos al blanco. Porque esto es lo más elegante, que Dios me dio una palabra, que aunque no la entiendan, que aunque nada pase, Dios me la dio y eso surge efecto. ¿Cuántos sabemos, cuántos hemos leído Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3? Léase ahí que Dios lo manda a un pueblo de servidura. Predícale, aunque no te van a escuchar, pero háblales. Entonces, pero le habla Dios a Ezequiel, te voy a mandar a predicar allá, pero no te van a oír, pero tienes que hacerlo. Pero es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a visitar, tú vas a visitar a alguien porque nos dice ir y predicar el evangelio. Tenemos la palabra escrita, pero cuando alguien te dice, visítame a fulano de tal, ahí ya cambia la cosa. Ahí ya no queda si es que te quiere por el evangelio, porque cuando te habló Dios y tú sabes que a esa persona tienes que ir. A mí me ha pasado y yo siempre le contaba que a Melissa no le gusta, pero yo cuando ella estaba recién aquí, que ya tenía como un año, que yo le digo que la vendieron con todo y puesto, yo la visitaba. ¿Pero por qué la visitaba? Porque no visitaba a otros. ¿Por qué Elías fue ante la viuda? Y había tantas viudas. ¿Pero por qué fue ante la viuda? ¿Por qué fue allá? Porque la palabra le dijo, levántate y anda allá en este sitio, ahí te va a dar una viuda que te sostenga. Esa es la palabra de Dios. No dice que hizo, Noé no hizo el arca porque él se la inventó, porque era carpintero, no sé qué profesión tenía. Le dijo, hazte una arca. ¿Qué es eso? Hablar Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y todos los hombres que han oído la voz de Dios tienen grandes victorias en la Biblia. Entonces, no es necesario. Entonces, habían algunas chicas como Melissa en ese tiempo, pero yo siempre iba donde ella, aunque uno no lo sabe, pero el Espíritu lo va dirigiendo. ¿Y cuántos testimonios no hay? Como es Marty, ese Nicky Cruz, ¿no? Testimonio fuertísimo de cómo él fue de los drogadictos. A David Wilkerson. ¿Cuánto conocen a David Wilkerson? Ese fue el que se convirtió. Uh-huh. Uh-huh. Entonces hay testimonio de que se han ido a meter en las pandillas porque ahí hay uno, no por 20 o 30 años, ahí hay uno que necesita y que Dios lo tiene destinado y predestinado. Pero para eso hay que oír la voz de Dios. Y a veces nosotros nos movemos o debemos movernos todo el tiempo bajo la dirección de Dios. Ahí no falla. Ahí no falla. Yo les doy testimonio aquí. El hermano Alberto llegó a arrendar y yo ni bola le paraba. Pero yo lo oía que le escuchaba música cristiana. Y a veces a uno le dicen, ándale, ándale, ándale. Y yo digo, y si ese sabe algo de la Biblia, yo no voy a perder mi tiempo a contender. Señor, yo oro, tú lo traes.
A Melissa, a Mariux, sí, Dios le amarra las patas, pero tiene que quedarse. Que ha brincado que me voy de aquí, que se vaya, pero de Cristo no te puedes ir. Sí. Para la próxima vez ensáyenla para que no se estén burlando de Mariux, si lo voy a disciplinar. Sí. Dicen que la noche del matrimonio pensaba que era carrera de velocidad. Entonces, pero ahí se está ensayando ya. Entonces, realmente nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Y es que cuando usted oye la voz de Dios no falla. No falla. Bueno, dice aquí el apóstol, para crecer efectivamente todos los días Dios tiene una palabra profética. ¿Cuándo? Será cada año. Yo comentaba esto con mi esposa en esta semana y yo le decía, no es que no le hable Dios, pero hay iglesias que se alegran porque dice, el Señor me habló en marzo. Y eso les dura 5 años. Y no les habla más. Pero aquí dice que nosotros tenemos de Dios una palabra profética para todos los días. Y eso es una verdad. Para todos los días. Y entonces mi hermana, le digo, yo cuando Raúl Ávila contaba el testimonio de cómo se había convertido, dice que eran 8 en la iglesia. Se murió él y por el muerto él fue a la iglesia. Estaba muchacho. Y dice, no me soltaron hasta que me hicieron hablar en lengua ya como a las 4 de la mañana. De tanto, dice que lo cogían del pelo y lo bañaban con aceite y no lo movían de ahí arrodillado en el altar. Se murió uno y vino uno. Sí está Dios con ellos. Pero ese no es el plan. Si se muere uno, yo creo que el día que yo me muera, si quieran de venir millones, no uno. Porque uno está sembrando algo que esto no se queda sin fruto. Donde la palabra de Dios llega, ahí produce vida eso. Entonces yo me reía con Raúl Ávila que dice, me bañaron en aceite hasta que no hablé en lengua, no me solté. Porque la iglesia tradicional les habla una vez, ellos dicen, y que este muchacho haya llegado cuando se les había muerto un anciano, era un milagro. Dios nos habla, Dios nos contestó, Dios es bueno, dice. Pero cada que uno se moría venía uno a la iglesia. Así queremos estar nosotros y no nos habla Dios. No es ese el plan de Dios. Entonces, tenemos que, y aquí yo no les estoy ungiendo ni les estoy así. Aquí yo lo único que hago es decirle, esto es para usted. Esto es para usted. Yo pensaba que ya se había casado. Buenas noches, mi hermano. Entonces, todos los días Dios tiene una palabra profética y para no cometer errores, día tras día es necesario escuchar con sensibilidad y obedecer completo, no a medias. Y estamos obedeciendo a medias, no funciona. Es necesario ser perfectos en el oír y eso se logra en la ley superior del punto 0. Es que a veces nosotros lo que hemos aprendido no lo queremos soltar. Pero déjeme decirle que la que tengo al lado y que puede dar testimonio es mi esposa, por eso tenemos dificultades. Pero tú dijiste, me dice siempre. Yo dije, pero el Señor me dijo otra cosa. ¿A cuál le hago caso? A lo que yo dije. Y todavía que le haga caso a ella, ¿no? Y pues ahí sigue la tierra en maldición. Si han leído, dice que la tierra es maldita porque Adán le hizo caso a su mujer. Entonces, uno tiene que aplicar la palabra en todo. Yo a veces ni siquiera les digo en estos tiempos qué les voy a dar en la otra semana en discipulado, porque espero que Dios me dirija. Y la semana pasada yo le dije, ¿qué voy? Repite el capítulo 3. Como no lo hemos terminado, aquí estamos. Entonces, mire, cuántos beneficios nosotros no podemos tener, oír, y esto se logra en la ley superior del punto 0. Y como a los que fueron al encuentro,
y son nuevos una gran parte, 24 que fueron, creo que 12 son nuevos. ¿Ellos qué van a aprender? Y se le van a ir adelante a ustedes, porque ellos, no, a mí me enseñaron a aprender, a oír, tengo que oír. De aquí viene cada mañana que me reúno, cómo se oye la voz de Dios. Uno tiene que ir enseñando para qué los llama Dios. Y ellos van a desesperarse por oír la voz de Dios y van a decir, yo quiero ser como la pastora Luz María. Yo quiero predicar, pero tengo que oír la voz de Dios. Yo quiero ser como el pastor Carlos, que sea para grabar ahí. Y te está haciéndome puros discípulos de los mismos. Ahí está Elías, ahí está Efraín. Entonces, porque damos lo que tenemos. El día que se case Carlito, se casan un poco, ¿ves? Hasta por acá, por aquí oigo que dice, la hermana Patricia y la hermana Fresia dicen, entonces, hagamos que se case. Y si se casa Carlito, se casa el Elías y el Efraín, porque ahí están siguiendo. Se enamoraron de la cámara nomás. Todo esto se comienza a mover. Dice, nos llama la atención cuando Cristo dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esto dejó diciendo Cristo a la iglesia. ¿Quién los va a guiar? El Espíritu Santo. A nosotros nos enseñaron a leer la Biblia, sí. Y la Biblia es, ¿qué es? Es vida y es espíritu. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Y nosotros la leemos literalmente, pero no dejamos que el espíritu que está ahí en la Biblia se penetre en usted. Que cuando usted está leyendo, ¿a cuánto tal vez nos ha pasado? Estamos leyendo una palabra y cuando algo, como que esa palabra como que se resaltaron esas 2, 3 letras ahí, y eso es el Espíritu Santo, ya te está hablando. A mí me ha pasado que estoy leyendo la Biblia en las noches y se me hacen las letras de oro. Y yo he ido a coger el oro y no lo hallo nada. Pero eso es revelación. Eso es algo, un potencial. Yo he visto las letras de oro y ahí he dejado una hoja y dejo un esfero para señalar al otro día y no encuentro nada del oro. La misma Biblia. Y yo como que dije anoche, pero ¿qué era lo que veía? Esto estaba tan dulce, no me quería soltar. Pero al otro día ya no lo veo así. Está igualita la letra. Pero me habló, me llenó a mi espíritu. Habla Dios de 1000 maneras. Entonces, dice que en Juan dijo, les dejo el Espíritu Santo porque Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y si nosotros no nos habla Dios, quiere decir que estamos caminando a la verdad, pero no la hallamos. ¿Y quién nos va a guiar? El Espíritu Santo. Y si no conocemos y no entramos en amistad con el Espíritu Santo, no vamos a oír la palabra. Dice, Cristo sabe que la simiente de Abraham tiene y debe seguir el ejemplo del patriarca. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Nosotros. A mí me impresiona de Abraham solo pensar en su humildad y que no fue rebelde a la voz de Dios. Ustedes saben, ya hemos venido escuchando lo que dice Juan, pero en esta noche vamos a ver algo del profeta Zacarías 7:11. Pero no quisieron, ¿qué pasó el pueblo de Israel? No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cómo podemos tapar los oídos? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo será tapar los oídos para no oír? No creemos. Ajá. Seguimos parados en el yo, no quiero. Si ahorita se nos está hablando del oír. Si usted comienza a orar y el que ya ha oído la voz de Dios tiene que hacer una oración de arrepentimiento. Señor, perdóname. Yo dejé de oír tu voz y usted sabe por qué dejó de oír la voz. ¿A dónde se dejó engañar del enemigo o la carne? Y usted tiene que pedirle perdón. Yo a los nuevos que les digo mañana no les digo que tienen que pedirle perdón. ¿Por qué? Pues si ellos no conocen. Ellos no son juzgados por nada. Pero los que conocemos y no lo hacemos, sí estamos en un problema. Entonces, cuando dice en Juan, Jesucristo, que Él escucha y les dejo el Espíritu Santo a ustedes para que los guíe a toda verdad.
El Espíritu Santo es como si no le pusiera sal a la comida. ¿A qué sabe? Insípido, a nada no sabe. Igual es un cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:14, ¿qué dice? Y los que son guiados, no los que nombran al Espíritu Santo, no donde ponen la palomita o el pescadito, no. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. ¿Y qué quiere Dios con cada uno de ustedes? Una intimidad así. Que no es una regla que como le habla al hermano Víctor en sueño, tiene que hablarle acá a la esposa o a la hija. No, Dios tiene para cada uno una manera de hablar. Y si no entendemos por las buenas, pues, por las buenas. Que entonces estábamos viendo a Zacarías, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Porque a veces nos sentamos aquí, pero usted dijo, bueno, ya con tal de cumplir estas 2 horas que está molestando ya me voy a dormir tranquilo. Y no es así. Usted tiene que ponerse sensible. Dios me está hablando que yo debo oír su voz. Y si no oigo la voz, algo he hecho mal o en algo ando mal. Eso es que usted tiene que ver. ¿Y qué hizo? Yo me voy allá a la Biblia a leer Zacarías y comienzo a leerlo desde el 1, porque ahí está el capítulo 7. ¿Qué hizo el pueblo para no oír? ¿Cuál fue la rebeldía? Y terminaron en otros dioses. Y dice, y pusieron su corazón como diamante. ¿Quién era que predicaba? Carlito creo que era. Ese es el verdugo, dice la pastora Luz María. Y pusieron el corazón como diamante y Carlito nos explicó qué era el diamante. Pero bueno, no eran ustedes los que estaban allá los nuevos saben. Y la verdad es que uno cuando ha relacionado diamantes dice es como una perla preciosa, el corazón, qué lindo. Pero cuando Pastor Carlos nos hizo entender que es un diamante, es algo que no se rompe ni con piedra, ni con martillo, ni con nada. Es algo tan duro, por eso es que Dios dice, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, sensible a Dios. ¿Y qué es el del corazón duro? Estamos aquí, pero para mí no me pasó nada. Ya me cansa el apóstol, nos ha mandado a leer como 3 o 4 veces el libro. Y aparte todavía viene a remacharnos lo mismo y lo mismo. Es que Dios sabe que el corazón está como diamante. No quiere soltar, no quiere reconocer. Seguimos encerrados y enfadados en lo nuestro. Y Dios nos da siempre la vuelta. Entonces dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. ¿Cómo le va a hablar Dios? Por el Espíritu. Yo siempre me he puesto nomás a pensar en el apóstol Sojo en estos tiempos. ¿Cómo hace ese hombre para leer tanto, para escribir tanto? ¿No es cierto? Y ahora es que él no pasa ni en la casa de él, no es que pasa en la oficina, él pasa al lado en los aviones. 2 o 3 días se baja y llega vuelta el sábado a Charlotte, predica el domingo y desaparece el lunes. Y escribe tanto, una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces dice, y por medio de esta noche te está hablando Dios por medio del profeta. Es que Dios nos habla. Nos habla a través de la literatura del apóstol Sojo, les habla a través de mí también. Leemos lo que él lo tiene y todavía ahí va saliendo revelación. Pero a veces nosotros lo entendemos rebelión, como Don Sata arriba. Se rebeló. Entonces dice, y por medio de los profetas, mire, 2, por medio del Espíritu y por medio de los profetas. Primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que viene? Si usted y yo no vimos Dios puede estar enojado y enojarse, que Dios se enoje conmigo, mejor le digo, mátame de una vez. ¿Para qué me quedo aquí? Es tan grande esto que es que usted aquí se tiene que gemir, que llorar, que Señor, yo quiero oír tu voz. Cuando yo escucho la voz de Dios amanezco como los niños. Ay, como que me dan ganas de vivir, pero cuando no me habla, no, yo digo mejor estoy allá, dice Pablo. Llévame rápido. Sí, mis hermanos, esto es serio.
Veamos lo que dice el apóstol Sojo aquí. Una de las crisis más latentes en la vida del liderazgo. ¿Cuántos líderes hay aquí? Esta palabra no es para los de mañana, que fueron recién al encuentro. Ellos no son líderes. Es para el liderazgo contemporáneo, es el perder esa sensibilidad de oír la voz de Dios. Yo he dicho para los pastores, no queda, dice que al que más se le da, más se le exige. Entre más arriba usted está, más le exige. Pero a veces nosotros pensamos, como ya me pusieron de pastor, ya. Y ahí es donde nos metemos a problemas. Cada vez que Dios nos da un escalón para subir, usted tiene más responsabilidad delante de Dios. Así que los cobardes pueden decir, Señor, me salgo. Dice que en el ejército les hacen, yo no me fui al ejército, nomás me casé. Y no he salido de ahí. Me gustó. ¿Usted se hizo la conscripción? Eso nos pasó por no ir al cuartel. Bueno, dice, una de las crisis latentes en la vida del liderazgo contemporáneo es perder la sensibilidad de oír la voz de Dios. ¿Cómo se puede ser líder si usted no oye la voz de Dios? Nomás pregúntese así. ¿Qué le hago? Y dice, es perder de oír la voz de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, dice aquí el apóstol, y nos restaure de esa sordera espiritual que impide que los planes y propósitos de Él se lleven a plenitud. Nosotros somos los que impedimos. No es nadie, es el liderazgo. Yo cuando estaba enseñándole a las hermanas, creo que la cuarta dimensión, les leía a los pastores la pasta nomás de ese libro y ahí dice, cuando la iglesia no avanza, no es la gente que no viene ni que está dura. Los que tenemos el corazón de diamante somos el liderazgo. Ahí lo dice Paul Yonggi Cho sin anestesia. Si la iglesia no crece, el liderazgo es el problema. Entonces, ¿con quién tengo que trabajar? Y yo les cuento esto. Aquí están los pastores de testigo. Para leer el libro de la rebelión de los espíritus me tiré 8 meses. Y yo con ellos no me tiré ni 4 meses. Debe ser lo contrario. Que los pastores tenían que echarme 1 mes, 2 meses. Se me fueron 8 meses. Y lo mismo estamos ahorita con del oír la voz de Dios. Y yo les aseguro que si ustedes no oyen, esos que fueron al encuentro, de que mañana van a oír la voz más clara que usted, que tiene tantos años. ¿Pero por qué? El problema es del ser humano, del líder. No quiere abrirse, pero nos gusta, queremos servirle a Dios y eso es bueno que usted lo desee. Pero tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y no oímos. Y nos quedamos. Entonces yo en eso me admiré. Cuando leí el libro con ellos, y no era que no preguntaban. Belencita pues ya le quitó el puesto a Brandon, ahí lo hizo callar y ya. Pero me preguntaban bastante. Pero pasamos. ¿Y por qué no se pasa? Porque todavía no entendemos. Todavía estamos queriendo tener al Lot ahí y no soltarlo. Y tenemos que descubrir ese Lot. Para Abraham era un sobrino. Para usted, ¿qué será? Su primo, el trabajo, el dinero. ¿Qué será? La profesión. ¿Cuál será ese Lot? Y ese Lot no nos deja oír. Por lo general lo que hacemos es vivir de continuas excusas para ocultar nuestra irresponsabilidad con todo lo que Dios nos quiere decir. Y no podemos pasar porque todavía no nos rendimos. Esteban me mandó vuelta un reporte como de 2 hojas. Yo pensaba que ya estaba libre, pero me he dado cuenta de esto y tuve que volver al capítulo, a los 2, dice, a comenzar de nuevo. Porque yo realmente en mi orgullo quería salir yo adelante con nuestros pensamientos. Todos pensamos así. Todos hemos hecho eso. Pero no, tenemos que ir al punto cero.
¿Por qué esto no sale bien? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no me sale? Hay algo. Y ese algo está dentro de nosotros. No lo busquen en la otra persona. Dentro de cada uno de nosotros. Entonces, dice que hay excusas para nuestro mal. Póngame Ezequiel 3:11. Ya está, ya me lo había puesto. Ve y entra a los cautivos. Esto es palabra de Dios. No es que lea la Biblia. Esto era una palabra, no era para todo el mundo. ¿A quién era? Para Ezequiel. Solo para Ezequiel. Y así es que Dios tiene que definirnos a cada uno de nosotros. Ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblale y diles. Háblales y diles. Vea, la hermana Luz María me reclama porque le pongo sillas delgadas adelante. Y por estarme reclamando, ahora la hizo sentar, el mismo Señor la hizo sentar en una silla delgada. ¿Se da cuenta? Dice, ¿a dónde los manda? A Ezequiel. No dice Ezequiel, es que yo oro, yo ayuno, yo estoy en un discipulado. No, Ezequiel, ándate a los cautivos. Cuando Dios nos direcciona, eso es, un profeta tiene que recibir, sueñan aquí los profetas, a veces recibimos palabras, pero al profeta es la boca de Dios, el ministerio más cercano a Dios es el profeta. No lo mire, no la mire. Porque vea clarito cuando Jeremías llega a llorarle, que sí, que yo me he portado bien, pero ya no voy a hablar más de ti. A reclamar, como a veces la gente dice, es que yo hago las cosas bien, tenga cuidado de que usted haga las cosas bien, porque usted no hace ninguna bien, ni yo tampoco. Y ni ore así. Ten piedad de mí, decía David. Mientras decía Jorge Mariscal, que me vi ante una prédica, sí, que habían subido, se la pasé a mi esposa. Mientras estemos en este cuerpo humano, cualquier cosa mala puede suceder. Solo cuando ya nos vayamos en el viaje, ahí sí podemos decir, salí triunfador. Tengamos cuidado, este cartucho de carne es peligroso. Háblales y dile, así ha dicho Jehová al Señor, escuchen o dejen de escuchar. Yo no le estaba hablando esto ahorita. Entonces, háblale los miércoles, escuchen o dejen de escuchar. Mi consejo es que la escuche y le ponga por obra, porque si no es un problema para usted con Dios. Y aquí hay 30 y ponga así, y 20 escucharon y oyeron y están haciendo y están creciendo. ¿Y los 10? ¿Dónde estarán? Seguimos en el mismo puesto. Pero Ezequiel tenía que hacerlo. Y yo tengo que hacerlo. Vamos a continuar. Esta noche termino. En la cama. Y casi que no me levanto porque me ha dado esa, ¿cómo se llama, Marta? La enfermedad. ¿Ah? No. Esa otra. ¿Qué? La salmonera, y le digo, la sanduichera me ha dado y ahora se me ha quitado el apetito y mi mujer dice que ahí estoy mejor, que no me cubre tan rápido. Sí. Ya se me quita el almuerzo, cucharía y no comí. Y ahorita le dije, no tengo ganas de comer. Pero eso sí es feo. Eso que a mí no me dio vómito, porque dicen que da diarrea y vómito. Eso a ustedes les queda bien unos 15 días cada uno. Bueno, para funcionar efectivamente, realmente para funcionar a la plenitud de esta carrera de fe, es decisivo oír la voz de Dios. ¿Cómo es? No es una opción, es una obligación. Y para los solteros comiencen, una para servirle a Dios y otra para que busquen el compañero. Y ahí no hay equivocación, ahí no hay error.
Que repita, dice Leo, lo que dijiste. Que vos repitas lo que dijiste. Es por Carlita. Bueno, posiblemente uno podría hacer muchas cosas, pero nada de eso tiene valor si Dios no es quien nos envía. Quiero volver, creo que ya a algunos les he enseñado, pero es como que se olvidan. Vea, el apóstol. Primero, que Dios pone corazón de padre. Y lo segundo es que nos envía. Yo no estoy aquí en Santo Domingo porque yo quise, sino porque Dios me envió. Y aunque mi mujer me dijo que se quedaba, que se quede. Entonces, hermano, dice, nos envía. Entonces, vean la escuela de Jesucristo. Eran discípulos. Ya profesionales son apóstoles. Y después de ser apóstoles, los envía y les da la dirección. No se muevan hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros con el Espíritu Santo, no importa dónde nos voten, si nos votan al desierto, ahí vamos a producir. ¿Pero qué necesitamos? El Espíritu Santo. ¿Quién como los discípulos que tuvieron el mejor maestro del mundo? Pero necesitaban ser enviados. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que siempre lo digo. Ya tuve un sueño y me voy y me pongo una iglesia. Como dice el obispo Dag. Dice, y se la ponen cerquita a 50 pasos y le ponen casi el nombre de la misma iglesia. ¿Quién los guió? ¿Quién nos envió? Dijo el de Esmeralda, yo me vengué solito. No se vaya solito. Usted necesita primero la dirección del Espíritu Santo, y cuando usted tiene la dirección del Espíritu Santo, a usted mismo le van a venir, hey, Luis María, tienes que irte a Puerto Limón a poner una iglesia. Y usted ya ahí se queda orando. Después viene otro desconocido y le dice lo mismo. No, que yo por allá no quería ir. Ah, pero ya en la oración te hubiera dicho que yo iba a hacer tu voluntad. Y esta que la intérprete que le adivina. Entonces, el reino consiste en hacer cosas o en hacer mucho. El reino no consiste en hacer cosas o en hacer mucho. Mire, ahí está, veámoslo allá porque acá no veo bien. Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Vos estás todavía no es versículo. Ajá, Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Mire, ¿a quién? Y amonestaré para que oigan. Aunque sea la hermana Lucy, la coge y la despierta el Señor. Y dice, llévales este examen que les he tomado. Y ahí para que no digan nadie, no me era para ti, era para toditos. Por eso es que dice ahí, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Tengo que llamar a uno de mis discípulos, tengo que llamar a un profeta. Y si no hacen caso al profeta, se las van a ver conmigo. Dios busca, dice, y le amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos. Usted mismo cuando esté orando, Señor, aplico la sangre de Cristo. Se abre toda la incircuncisión. Yo circuncido mis oídos para oír la palabra de Dios. Mire que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, es que no se puede. Pero no se quede tranquilo. Ahí está lo que usted tiene que hacer. Usted hágase un acto profético. Se abren mis oídos en el nombre de Jesús para escuchar palabra, para oír la voz de Dios. Pero yo dice, les mando. Vimos ya que les manda a través del Espíritu Santo y a través de profetas. No, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. A ver, ¿por qué no nos habla Dios? Porque no la amamos. Nos da vergüenza.
A mí no me da vergüenza. Yo me deleito cuando Dios me habla y ando en fiesta. A mí qué me importa que a usted no le guste. Porque no la aman. Y les es cosa vergonzosa. Entonces, hermano, el que Dios nos hable, Dios, el todo Padre le habla a su Hijo. Y si somos hijos, Dios tiene que hablarnos. El problema no está en Dios, sino en nosotros. No tenemos intimidad con Él, no pensamos en Él. Pensamos en el negocio, en cumplir con las cosas, tareas, trabajos que tenemos, pero no pensamos en Dios. Dice, vamos a ver ahora, es tiempo de que digamos y hagamos continuamente, heme aquí. ¿Cómo tenemos que decir? Heme aquí. Aquí estoy, Señor, trabaja, saca lo que tengas que hacer, arrancar huesos, pelos, orejas, pero yo quiero oír tu voz. Yo escuché una expresión que hasta ahora no la avanzo a digerir de Benny Hinn en Colombia en el 2002. No sé si por eso le cumplió, pero yo me acuerdo que él dijo, si quieres quitarme algo, quítame todo, menos tu Santo Espíritu. ¿Sí te acuerdas, Marta? Bueno, y después se divorció la mujer, no sé si su petición, sí, pero se volvió a casar, sí. Pero a haber reconocido y viajó al punto cero. Señor, perdóname por lo que hablé, que me quites todo. ¿Sí se da cuenta? Es que hablamos torpezas y después nos está viniendo y no nos damos cuenta. Él se divorció. Cuando fue a Colombia es porque su hija había caído en drogas, en pandillas. Y César Castellano la llevó porque ellos comenzaron con los encuentros, para llevarle a un encuentro y restauraron a la niña esa noche. Pero ahí estaba la mujer, todavía andaba ya con él, pero después se divorciaron y se volvieron a casar últimamente. ¿Qué haber tenido que hacer? Con la misma, sí. Haber tenido que, el menos que se muera no se podía casar, se muera la señora. Está vivo todavía. Ahí las dos se achacan, las dos, y están en el mismo carro, van viajando. Está rebelde, se le ha endurecido el corazón. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿a dónde me quedé? El tiempo, digamos, y hagamos continuamente, heme aquí. Tenemos que decirle a Dios, usted a través de lo que se está hablando Dios, porque aquí le está hablando cada estrofa. ¿Qué le va tocando a usted que no está haciendo? Dígale, Señor, gracias por esta palabra, me estás hablando a mí. Y sígueme hablando, porque yo necesito el cambio, yo necesito oír. Y la hermana Patricia va a obedecer. ¿Y el resto qué? Le tiene que, después que usted obedezca, la ministra a la hermana Fresia. Bueno, yo entiendo que usted es capaz y que tiene muchos talentos, mire, dice aquí, y sí, tenemos, la Biblia también tiene suficiente experiencia, pero si Dios no le habló, humíllese. Si Dios no le habla a usted, no se ponga a reclamar que es culpa de la iglesia, del pastor o de Dios que no lo ama a usted. Humíllese. Señor, si no escucho tu voz, si no tengo claridad, es porque algo estorba. ¿Cierto, hermana Yajaira? Ella estaba ayunando por eso, porque Dios la limpia total, y ahora tuvo un sueño por ahí con gusanos, no se los cuento. Y me pregunta para qué, y le digo, pero si usted estaba ayunando para que Dios la limpie. Así que nos limpia Dios, sino que no entendemos cuando viene lo de Dios. Pero cuando uno, ella me lo ha dicho, como 3 días me manda o 4 días, estoy ayunando, y el propósito es para que Dios me limpie. Y Dios sabe cómo nos limpia. Él es el que sabe, porque a Él se lo pedimos. De que Dios lo hace, lo hace. Y hecho está, hermana Yajaira. Sí, hecho está. Entonces, pedimos como Benny Hinn, quítame todo, menos tu santa unción. Yo lo escuché, pero me quedé, yo dije, yo ahí me quedo mejor callado. Bueno, ese hombre conoce la unción de Dios como ninguno de nosotros aquí, entonces él está enamorado de lo de la unción, pero tampoco es para decir quítame todo.
Nada. Entonces, pero si Dios no le habló, humíllese y vaya al lugar santísimo. ¿A dónde tenemos que ir? Sí, si queremos, vayamos. Dios le va a hablar. Él siempre habla a todo ser humano. Mire, esta parte. Yo también pensaba que nomás era unos cuantos. A todo ser humano, y tenemos que tener la suficiente humildad de oír lo que Dios diga. ¿Qué nos falta? Un poquito de humildad. Para que Dios nos hable. Tenemos que tener la suficiente. Tal vez tengamos humildad, pero no es la suficiente. Les decía que yo estoy leyendo un libro donde me doy cuenta que uno está cargado de orgullo. Hay demasiadas cosas orgullosas que nos han estado llenando. Y es increíble como y justo es el del obispo Dag Hegel, ¿no? Y él va avanzando, y uno parece que ya está ahí, pero va más y más y más. Y hay muchas expresiones nuestras que nosotros ni nos hemos dado cuenta, yo no me he dado cuenta, lo digo por mí, que están cargadas de orgullo y de soberbia. Y a veces son cosas que parecen muy triviales, o actitudes, ¿ya? Pero es tremendo ese libro, es tremendo porque a uno realmente lo desnuda. Aleluya. Eso está bien lo que dice la pastora Luz María. No es que usted tiene que cambiar, pero usted continúe. Es un trabajo de decirle, Señor, no estoy correctamente, como dice la pastora, ya ha escuchado y dice, y aún hay más, y que tengo que cambiar. Pero uno como que dice, no, pues ya me dijeron el día viernes, y ya pues muchos molestan con esto. Sigue saliendo, sigue habiendo algunos que me reportan. Manuel Alberto se reportó hoy día. Y ahí dice que han encontrado cosas que ya habían leído, pero no se habían dado cuenta. Y ahí mismo, y a veces uno lee, yo también, y yo lo leo, y más o menos lo entiendo, y cuando voy para acá le pego otra ojeada. Y encuentro más. Así que le habla a todo ser humano, así que aquí ya no hay excusa. Que el hermano Víctor le habla y a la hermana Lucy también, que son los que siempre le están hablando, o es que el apóstol no, a usted también Dios le quiere hablar. Claro que hay alguien como los profetas que les habla más Dios y que traen solución para el cuerpo, para la iglesia, para Cristo. Eso sí los cuento aquí todos. Lo que le habla al hermano Víctor en secreto, eso es nomás entre los dos. Lo único que le digo es que de 100 sueños que tiene el hermano Víctor, casi 90 son para él. Lo quiere mucho. Bueno, póngame Romanos 10, 18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, las de nosotros. Hablamos mucho. Bueno, aquí casi no hay. En otras iglesias. ¿Qué es lo que hacemos escuchar? Nuestra palabra, nuestros sentimientos, el orgullo, dice la pastora Luz María. Pero no hacemos conocer la palabra de Dios. Es la palabra que lo cambia a usted y a mí. Y tenemos que hacer conocer a la gente la palabra, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no la profesión que usted tiene, no la que yo me crié. Tenemos que llevarla. Por eso dice, pero digo, no han oído, antes bien. No se ha oído. Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra. Las palabras aquí de Annie, la palabra de Tania, la palabra de Sarita, la palabra, pero no la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, que es la que cambia a la gente. Mi palabra. El testimonio de lo que Dios me haya cambiado, sí cambia a la gente, su testimonio.
que usted diga yo era así, yo robaba, yo me comía la comida cuando estaba cocinada. Cualquier parecido es pura coincidencia, yo ya me liberé hace 32 años. Y si quiere, les llevo a todito a ver la olla para que vean que ahí está. Nada, vaya a verla arriba. Ahí está la olla. Creo que es una de las cátedras más fuertes que debemos aprender. Dios continuamente dice al pueblo de Israel, el que tiene oídos para oír, ¿usted sí tiene oídos? Oiga, dice que en la iglesia hoy existe la crisis con respecto a oír la voz de Dios. O sea, no somos nosotros. Esto está por todo el mundo. Satanás es el que nos pone los tapones. La finalidad es que usted no escuche la voz de Dios. Yo vengo diciendo, nos enseñaron, venga a la iglesia, venga el domingo al culto, traiga diezmos y ofrendas y usted está bien con Dios. No. Y a veces ha habido gente que le ha dicho a uno, pero si yo ya pagué mis diezmos, pero me está yendo mal. Y es que no hemos oído la voz de Dios. Ay, yo por decir que yo daba el 50%, no era el 10%, hasta que Dios me dijo, y yo le dije, Señor, justificándome, tú me has llamado para dar plata. Y Dios me dijo, ¿y de quién es la plata? Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro. Dios dice, tú no has dado nada, la plata es mía. A ti te necesito para que vengas a predicar lo que te he enseñado. Así que no, aquí estoy, amén. Que Dios le habla a uno, pues. Yo decía, la plata, y yo doy plata, y me gustaba porque me entraba bastante plata. Y yo dije, mi ministerio es dar plata y apoyar la obra de Dios. ¿Qué apoyar ni apoyar? Me dijo, la plata no es tuya. Ahora le digo, Señor, gracias porque me das para poder ofrendar yo también. Hay que entender que ese es un beneficio. Ustedes los dos la saben, ¿sí o no? Ese es un beneficio. Y eso tiene que revelarse. Es revelación. Cuando eso se revela, usted no puede dormir si no da. Pero cuando nosotros lo damos, por ejemplo, a la hermana Lucy la liberaron en Manta. Los últimos 20. Y yo le aseguro que si el Brandon cargaba, no le prestaba. Pero se decidió a creerle a Dios. Escuchó la voz cuando ella va a ofrendar, que cambiaba un billete de a 10, de 2 de a 10 para dar 10 y 10 quedarse porque cargaba a la niña, usted sabe, con necesidad. Pero cuando va a cambiar, da los 20 y no hay plata. Y ahora nomás ella ha pensado, y Paul, a la hora que comienza a pedir, si se da cuenta, así es que nos coge Dios. Dios quiere probar nuestra fe, ¿creemos o no creemos en Dios? Y ella oyó la voz de Dios y usted pudo guardarse los 20. Y si es posible no dar, nadie la había visto. Pero su problema es con la conciencia y de ahí para allá, que en vez de que oiga la voz de Dios, ya Dios le retira. Ya te hablé. Así habla Dios. Yo di el 50% cuando Dios me dijo, quiero que seas mi socio. ¿Y un socio qué es? Mitad. Ese es que hablar de Dios. Entonces, hermana Lucy no puede decir que Dios no le habló. En cuanto a lo económico, y lo coge a uno en un callejón sin salida. La primera vez que fuimos a Charlot, den una ofrenda a todos los pastores, nos coge a las 5 de la mañana el apóstol, de $1,000. Y nosotros cargábamos $1,000 para traerle regalo a los nietos. Y estuvimos buscando las tarjetas y ninguna tarjeta nos funcionó. Entonces que le digo, Esteban, venga acá. Y le di. Nos quedamos sin llevar nada tenemos que ir en de Leonora todavía. Dimos la plata así como la hermana Lucy. Pero Dios es bueno, fuimos en de Leonora, nos pagó desde la noche, yo no sé cuántas comidas tenía, pero tenía todo, yo creo que todo donde venden comida se lo había traído. Esa noche sí me acosté bien redondo. ¿Qué no había que comer ahí? Todo comprado y bien rico. Y ahí sí sacié mi apetito. No andaba como ahora. Estoy místico. Entonces,
Y después nos dio plata, le dio al Esteban, me dio, nosotros la pasamos bien. Traímos los regalos y no nos faltó. Y venimos sin deuda. Y fuimos pensando que íbamos a venir bien endeudados. Cuando uno le cree a Dios, ahora sí, no sé dónde me quedé. Juan 10, 27. Pongamos ese versículo ahí clarito ahí. Dice, mis ovejas, y yo las conozco y me siguen. ¿Sí se vieron ese del obispo Doc que les mandé, no? La prédica, el título, sí, más anteriormente les mandé. Es el bien y el mal, algo así, no me acuerdo el título. Pero donde habla que a nosotros tenemos que discipular o tenemos que llamar ovejas. Y dice, y si no, coja 10 culebras y dígale que lo sigan a usted. Entonces, ¿cómo? Sin decirnos directamente, pero nos está diciendo, el que no se deja discipular es como una culebra. La culebra no sigue a nadie. Y él sabe algo porque es cierto, la culebra venenosa, cuando va pariendo va dejando ese hijo botado, porque donde le muerde el hijo se muere la madre. Dice, la culebra ni con la madre no están ni un minuto. Y Cristo es cuerpo, nosotros tenemos que tener a alguien quien nos direccione y nos dirija. Por eso Jesús compara a la iglesia con las ovejas. Pero aquí el asunto es de ovejas, que a veces hay muchos ministros que ¿cómo es? Disipulan a la gente para que crean en Él. Disipulan a la gente para que me diezme a mí. No es eso. Nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia que lo que usted hace es para Dios. El diezmo es para Dios. Que Dios lo distribuye. O a mí me toma en cuenta si lo distribuyo bien o mal. Esa es cuenta mía. Cuando yo daba el 50%, ¿quién nos faltó a decirme, oye, pero mucha plata, cómprate un carro nuevo? Yo tenía carro de segunda y de tercera y de cuarta. Entonces, pero yo siempre entendí que lo que tenía que cumplir era con lo que Dios me dijo el 50%. Y cuando ya me molestaban mucho, saqué esta idea. Le dije a un amigo mío, mira, si los pastores se van a gastarlas con otras mujeres, se van a tomar, ese ya será un problema de ellos. Pero yo quiero mi bendición. A mí Dios me ha dicho el 50% y tengo que dar el 50%. Que al que no le gusta es al diablo, le dije ya para herirlo a él también. Al diablo es que no le gusta, porque no se gusta que se apoye la obra de Dios. Yo daba mi 50% y en 10 meses me compré una docena de carros. 20 millones en Sucre. Sí, porque ganaba 40 y yo le decía a mi hija que era Viviana, la secretaria, y peleaba con ella. Papá, pero primero paga a los trabajadores. Y de, no, primero, ¿cuánto? 39 millones. Dame el cheque de 20 millones. No, pero papá, te falta pagar los trabajadores. No importa, yo pago de la mitad mía. En Sucre. Entonces, pero es que oí la voz de Dios. Y cuando uno oye y la obedece, a usted no le falla. Aprendamos a oír la voz de Dios. Amén. Bueno, aquí nos quedamos con este versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios lo conoce a usted. El problema somos nosotros que no conocemos ni hemos aprendido a oír la voz de Él. No es el problema de Dios, es suyo y es mío. Y dice, por naturaleza a nosotros nos gusta defender nuestros argumentos. Aquí no hay. No hay poquito. Pero es tiempo de oír a Dios. Vea, cuando Dios nos habla, nosotros nos quedamos sin palabra. Ahí sí nos ponen un tapón en la boca, pero nosotros no hemos puesto el tapón. Y dice, y dejar que Él hable. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Por eso lo de Paul Yonggi Cho, de la cuarta dimensión, que les enseñé más, pero todos lo saben. Él dice, ore 1 hora. Pero hay gente que quiere orar 3, 7 horas. ¿Y cuándo oímos? Nunca. Me gusta a mí ese estilo porque es el que más me ha pegado. Ore 1 hora, ponga alabanza, cante alabanza. Si va manejando puede estar lavando los platos ahí, cocinando, pero pone alabanza. Pero el asunto es la hora de espera. Por eso Dios le dice a los israelitas, en descanso y reposo seréis salvos. Descansa, hermana Luz María.
Porque si no le van a pasar al descanso y usted tiene mucho que hacer aquí en la tierra todavía. Sí, trabajamos mucho, hacemos mucho, predicamos mucho, pero no tenemos tiempo para Dios. Mi hijo sí era bien duro que nos daba con esto. Dese 5 horas con el Señor de la obra para que tenga 5 minutos haciendo la obra del Señor. Predicamos bastante y no nos convierte en nadie. Pero cuando usted ora y va a hacer la obra de Dios, ya el Espíritu Santo le dice, usted nomás voy a confirmar y a tomarle los datos. Para el evangelismo, para la célula, para la casa OB, hay que orar, hay que oír la voz de Dios. Y de seguro que usted cuando va, usted ya lleva una palabra para esa gente cada semana. Pero cuando no llevamos, voy a predicar lo que la pastora Melissa la vi que predicó ahí. Esa mismo le caliento ahí, nomás un calentado. No le agrada a Dios. Hay que dejar que Él hable, que diga lo que quiera decirnos y no se detenga. Al pueblo de Israel Dios continuamente le decía, si oyeres atentamente la voz de Jehová, esto es una gran necesidad, oír este secreto que aprendió Abraham. Ahora nos está dando una cátedra. Abraham nos dice, yo me fue bien porque escuché a Dios y le obedecí. A nosotros nos está hablando Dios. Quiero hablar, quiero tener una relación, yo quiero direccionarlo todos los días. Entonces, en nuestras manos está. Conformando la crisis, lo mejor es oír. Confrontando, lo mejor es oír. En la presión de la crisis, si no nos cuidamos, pudiéramos entrar en perturbación. Algunos ya nos perturbamos. Andamos que ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. Y no oír las instrucciones, porque ante todo Dios tiene una salida. Aunque todas las puertas estén cerradas, a veces la situación nos ha jugado en contra. Están las puertas, Dios siempre tendrá una salida precisa y solo se puede saber oyendo su voz. No nos metamos en problemas. En todo pidamos dirección de Dios y enseñémonos a consultarle a Dios. Antes de defenderte, oye la voz de Dios, está atento a sus instrucciones. A veces nos defendemos tan rápido. Por eso le digo, viviendo en este cuerpo humano, todo es posible, lo malo. Yo a veces con mi mujer le digo, yo me oro y amanezco tan santo. Yo digo, hoy día sí habla ella que hable, pero yo no hablo. Pero ni bien me termina de hablar la palabra y ya le estoy contestando. Wow, la embarré. Y Señor, y tengo que arreglarme porque si no, dice que las oraciones no son escuchadas. Y yo quiero ir a Dios. Tengo que arreglarme. Me toca pedir perdón. Y aunque me hayan buscado la pelea. Pero para que caiga en la provocación. También lo juzga Dios. Claro que uno le ha dicho, pero tú tuviste la culpa, tú comenzaste, yo no era. Pero ya después, Señor, yo fui el culpable. Y yo había dicho que si ella hablaba, yo no iba a hablar, pero volví y caí. Y hay que pedir perdón a Dios. Y ahí lo lindo que usted va al libro de Efesios, dice que si uno, por eso es que uno dice, a veces digo, no ofendiendo a las mujeres. Yo prefiero pelear con el diablo y no con las mujeres. Porque cuando yo le estoy dando al diablo, Dios me dice, dale, que yo estoy contigo. Pero cuando peleo con mi mujer, dice que mis oraciones ya... Chuta, no, Dios, no sea que este consejo le vaya a llegar a Carlito y lo ponga peor yo. El Efraín está decidido a todo, a lo que toque, dice. Es lo que quiere es casarse. ¿Cómo es? Con él no tienen problema. Sí. Él sí puede asimilar el consejo que te dio el profeta Víctor cuando te casaste. Diga todo, sí. ¿Cómo es? ¿Quién fue que habló por ahí? No obedecido. Bueno. Sí es bueno que hable profeta porque estas cosas hay que irlo poniendo en línea. ¿Qué le dijeron? ¿Que en Manta te han hablado? Dice la profeta.
Ah, en la playa, el profeta Leo. ¿Qué fue que dijo el profeta Leo? A ver, pues. No. Que hable nomás, hable nomás. ¿Qué fue que te dijo? O sea, me dijo que eso era algo imposible de entender, que solamente... Es que yo le digo cómo ser un buen esposo, yo le pregunté. Me dijo, ni busque, me dice, ni busque. O sea, era algo muy difícil porque... Mandé como a las olas del mar. O sea, incluso fue lo mismo que el apóstol Rodolfo Rojas estaba predicando, solo dio una pequeña intro en Manta, pues, que las mujeres son un mar de hormonas, algo así, un poco de cosas que estaba diciendo. Y bueno, ya pues, ya saben, los casados ya saben lo que hemos vivido, pues. Ah, claro, sí, ya. Brandon, todas se las aprende. Es que, oiga, justo nos había venido un tumbo ahí que estábamos los 4 con Rubén conversando. Y Leo, y viene un tumbo y nos revuelca todito, ¿no? Y ahí se levanta apóstol, ¿qué tengo que hacer yo quiero ser buen esposo, dice, para estar bien con Dios? Yo no quería hablar con él porque tenía que hablar con Angie. Y le digo, pregúntale a Leo, le digo que él sabe más de ese. Leo dice, las mujeres son como el mar. ¿No viste que estaba quietito? Dice. Y cuando acordó, ¡brum! Dice, ese consejo no se te puede ayudar, Brandon. Pero Brandon se aprendió la lección. Porque ante todo Dios tiene una salida, aunque todas las puertas estén cerradas, Dios siempre tendrá una salida precisa y solo se puede a través de oír su voz. Antes de defenderte, oye la voz de Dios, está atentos a sus instrucciones. Aquí que he fallado yo, pero ya no voy a fallar. En toda crisis, el diablo tiene espíritus inmundos para empeorar la situación. Lo primero que hacen es crear sordera. El afán, la ansiedad, la preocupación, las angustias, la desesperación, las confesiones negativas, el quejarse, la murmuración y todo lo que no sea lenguaje del reino. El domingo predicamos lo que había en el corazón, ¿no? ¿Qué era que había? Malo y perverso, dice Jeremías. Y en Mateo dice que de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los crímenes, todo sale del corazón. Y todo lo que no sea lenguaje del reino, tenemos que cuidar nuestras palabras. No bendice, o sea, nosotros en conversaciones, como ministros, como llamados a representar a Dios, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Si nos viene hablando de que solamente unirse con el sobrino Lot, no era que tomaban nada, pero solo estar en una mala compañía, trae maldición. Examinémonos. Yo prefiero estar guardado en mi casa a no salir a hablar lo que no debo. Ni con el hermano Alberto me bajo a conversar ahí. Porque uno comienza a conversar a veces de Dios, pues nos falta alguien que se meta ahí. Y uno se ve a contestarle. Y yo digo, Dios no me ha mandado. No pierdo mi tiempo. Y al menos cuando estoy solito, no tengo con quién pelear. Bueno, ya capaz que ya están interpretando. No bendice, tenemos que separarnos de esos enemigos. No, Angie, no te estoy diciendo que te separes de ese carácter, sí, de esas cosas, sí, dice de estos enemigos, de nuestro crecimiento espiritual. Nos separamos de estos enemigos, estos enemigos no te dejan ni me dejan crecer espiritualmente. Y defender las instrucciones de la voz de Dios. Cuando usted oye la voz de Dios, a usted no lo mueve nadie, ni el tractor. Nada es nada. Pero cuando usted la oye, usted está parado en esa palabra. Entonces, no haga nada sin su dirección porque se puede equivocar. Nos dice el apóstol, pues no haga nada. Ya como ministros tenemos que ir aprendiendo esto. Cualquier cosa que haga uno le puede pasar factura. El no oír garantiza el fracaso. ¿Cuántos quieren seguir siendo fracasados? Yo no.
El no oír garantiza. La culpa de nuestro fracaso no la tiene Dios, la tenemos nosotros mismos. A ver, repita conmigo. Nosotros mismos, pero a veces le hemos hecho la oración, ¿por qué repartiste la platita mal repartida? ¿Por qué a otros sí y a mí no? La tenemos nosotros mismos. Por años nos hemos engañado y hemos hecho lo que se nos antoja. Ay, ay, ay. Yo hago, yo digo, yo me voy, yo me caso, yo me vuelvo. Y como ministros de Dios ya no puedo decir algo. Mi padre no sabía leer ni sabía la Biblia, no sabía escribir, pero yo en las noches, uno como muchacho, papá, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y detálleme, deme. Y mi papá decía esto: amanecerá y veremos. Qué iras que me daba. Y a veces mi mamá dice, ya le preguntaron a su papá qué van a hacer mañana. ¿Para qué le vamos a preguntar si el dicho de él es y en cierto, y si uno se muere en la noche, ¿para qué hace planes para mañana? Lo mismo es con nosotros los cristianos. Tenemos planes y usted oye que para el 2050 el mundo va a estar así. Y yo digo, pobrecitos, si no se alinean bien, ni siquiera aquí van a estar sino más abajo, donde arde fuego. Sí, hermanos, entonces nosotros como cristianos, es Dios que nos está pidiendo, dice, cuenten conmigo, conversen. A través de la oración usted le dice lo que necesita. Si Él está de acuerdo que usted haga eso que anhela. Guau, guau. Dice, de allí surge la derrota y el fracaso, porque en el corazón de Dios el fracaso no existe. ¡Wow! Esto es más duro todavía. El fracaso no existe para Dios, porque Él no es un fracasado, Él lo tiene todo. Y quiere que sus hijos tengamos, pero tenemos que oír la voz. Existe el bien, pero generalmente insistimos en ser rebeldes y actuamos conforme a nuestros criterios. No podemos insistir en ser duros de corazón y sordos para oír la voz de Dios. Saquemos esas cosas de que yo ya me las sé, yo ya no necesito. No vamos a ser, dice, no vamos a ser rebeldes como aquel pueblo que mató a los profetas. Porque la voz de Dios a veces es dura. Y ya uno lo que dice, mejor matémoslo. Y apedreó a los que se fueron enviados. Mataron a los profetas y persiguieron a los apóstoles. Seamos humildes a su preciosa voz, aunque hayan cosas que no entendemos. Hay cosas que no se entienden. Téngalo por seguro, pero cuando Dios habla, aquí por general Dios nos está hablando de que usted tiene que oír la voz de Dios. Esto es para todos. Que a uno le hable más, a otro le hable menos, que a uno le hable de una manera, a otra de manera, pero Dios quiere hablarnos y usted tiene que estar. Y cuando usted le hacen la llamada o comienza a chatear ahí como la hermana Fresia, y usted le dice, hermana Belén, sí me funcionó lo que usted me estaba diciendo, Dios me habló anoche y me confirmó lo que usted me dio. Yo no sé qué le dijo. Es que Belencita dice, si comienzan las mayores ya para nosotros se nos hace fácil. Bueno. ¿A dónde se me quedé ahorita? Sí. ¿Qué página estamos? En la 44. Falta... Éxodo 23, 21, 22. Guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde. O sea, cuando usted y yo no oímos la voz de Dios, que somos rebeldes. Porque Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿Cómo nos dicen a nosotros? Aunque sea evangélico, cristiano, religioso, es por el nombre de Dios que nos dicen todos esos nombres negativos. Entonces, si nosotros, dice, somos rebeldes, porque Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Es que es el hermano Franklin, pero ya ha dejado de robarse muertos.
Entonces, el nombre de Dios está en Franklin, está en Leonardo, está en Alberto. Cualquier cosa mala que ustedes hagan, están haciendo quedar mal el nombre de Dios. Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros nos llevábamos todo el premio. Pero ya como cristiano, usted hace quedar bien o mal a Dios. Y a Dios eso no le agrada. Entonces, hacemos quedar mal a Dios y queremos que nos vaya bien. Ahí sí yo le digo, Señor, yo delante de ti no gano una, todas las tengo perdidas, pero si tú me ayudas, yo voy a estar bien. Aprendamos a orar. Entonces, el 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, así dice Dios, mire, no soy yo el que digo, seré enemigo de tus. Vea, yo he enseñado aquí a la iglesia, a usted no me ven zapateando, ni matando, ni aplastando ni el rabo, ni los cachos al diablo. Si usted le obedece, Dios se hace cargo del diablo. Si usted no obedece, el diablo le hace tropiezo, le hace caer. Si hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Entonces yo no he llegado a entender para qué tengo que estar peleando con el diablo yo. Si yo le obedezco, Dios se encarga de él. Vienen contra mí por un camino y por 7 huirán delante de mí, porque Dios está con uno. Aprenda esto. Aquí no oramos, eso sí lo sabemos, lo sé yo, lo sabe Leonardo, lo sabe mi esposa, lo sabe Melissa, lo sabe Luz María, como ministrábamos antes. Ahora no, vamos al encuentro y la palabra los libera. Ya nadie tengo que ponerle las manos para que salga nada. Si oímos la voz de Dios, ya nos liberamos. Bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol aquí en este asunto. Aprenda a oír. No tiene muchas formas de darnos sus instrucciones. Él sabe tratar con cada uno de nosotros. No se pregunte cómo Dios le va a hablar. Y eso no le va a dar saber Dios. No le va a decir, Belencita, a las 3 no duermas porque a esa hora te voy a hablar. Eso nunca dice Dios. Usted ore y espere. Puede hablarle de día, de noche, en el trabajo, cuando esté dormido, ocioso. Dios no le dice. Lo que dice es que oremos y le pidamos. Querer oír la voz de Dios. Pero no hay explicación ninguna. Y el Espíritu Santo mismo, que es nuestro guía, amistad con el Espíritu Santo, se encarga de los detalles para que nunca caigamos en la trampa. Dios quiere realmente ser un Señor y guía. Él quiere señorear, guiarnos, ser nuestro jefe. Con toda humildad, pida la dirección de su voz. Pídale, Señor, de nada me vale que yo haga algo si tú no me das la dirección. Usted ni se casa mal casado, ni en el negocio le va mal, en nada le va mal cuando usted pide la dirección de Dios. En nada, en nada. Dios no está, dice, y Dios no se mueve por lástima, porque a la religión dice, ¡ay, la pobre hermana Fresi! ¡Ay, pero llora todas las noches diciendo que quiere a alguien! Y la vemos llorando a la hermana Fresi ahí. Y lloro, le digo, conviértase a Cristo, obedezca la palabra y Dios le va a traer. ¡Ah, en serio, no! Si Leonardo es profeta, se ganó el ramo, dice, yo no he dicho. ¿Se lo ganó? Bueno, anótelo, hermana Marlene. Dios quiere realmente ser su Señor y guía. Con toda humildad, pídale la dirección de su voz. Es que hay que pedirlo. Y dice, si alguna lección podemos aprender de la vida de Abraham, después que Lot se apartó de él, es que oía la voz de Dios. Una mala relación. Usted como líder, como pastor, como discípulo, usted tiene que ir comenzando a orar,
Hay gente con las cuales Dios no le va a pedir a usted, pero no lo podemos generalizar. Yo aquí le digo, hey, no se lleven con el señor de la tienda, y ustedes toditos van allá, ¿y quién les ha hablado? Puede que me haya dicho a mí, pero no a usted. Y con alguna relación que Dios no quiera, usted tiene que preguntarle a Dios. Ah, no es que es mi amigo, mi amiga de tantos años. Rompa esa relación, porque si Dios no lo va a bendecir. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Yo como ser humano no le digo. Claro que si lo veo a usted con un R7, le digo, andas por mal camino, porque ya uno lo ve. Pero no es porque el Espíritu Santo me habló. Pero el Espíritu Santo nos quiere dirigir a cada uno. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio. El pecado de Adán, desobedecer, oían la voz de Dios, pero hicieron lo contrario. Y nosotros estamos como por ahí. Creemos en Dios, le obedecemos el 50%, pero todavía tenemos un 50% que no lo hemos entregado. Eso también pide al Espíritu Santo, hazme ver qué cosas de mí le desagradan al Padre. Y el Espíritu Santo va ahí y le dice, téngalo por seguro. Antes compartíamos con mi esposa y yo le digo, estas cosas están sucediendo, y me dice, yo había tenido el mismo sentir, pero yo tenía dudas. Yo no tengo dudas, le digo, porque yo ya sé que esto no está bien. Nos pusimos de acuerdo. Yo ya tenía, ella cargaba el sentir, pero no me había dicho ni ella a mí ni yo a él. Entonces, el Espíritu Santo nos dirige a todo. Cuando no le oyó por el sentimentalismo, solo le trajo problemas, tristeza y dolor a quien, a Abraham. La voz de Dios es un camino directo para nuestra prosperidad. Entonces, ¿usted quiere ser próspero? Yo sí quiero. Entonces, Abraham, después de la ley superior del mundo, punto creo que debe ser, dice, mundo cero, cuando Lot se fue, se acostumbró a oír la voz de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es para todo? Todo es todo. Y nosotros, como andamos apurados, no le preguntamos a Dios nada, ni en el negocio, ni con el malandro que nos queremos meter. No, eso no. Son las santas. Santa mi mujer, santa la hermana Patricia, que le dice santa el hijo. Sí, somos santos, así dice la Biblia. Nosotros tenemos que creer lo que dice Dios. Para todo. ¿Para qué escuchaba Abraham la voz de Dios? Para todo. Y dice, esta lección es base para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Queremos crecer, yo estoy seguro que todos queremos crecer, queremos tener mayor coinonía, intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Pero para eso, ¿cuál es el secreto? Oír. Hay que morir al yo. De esta noche mátelo ya. Del Elvira, dice la hermana Patricia. Yo digo, a mí me gusta, yo quiero. Deben frecuentar a nuestra vida el sueño de Dios, ya no el suyo. Por ejemplo, ayúdenme a orar por Rubén y Brandon, porque ellos dicen que todo el tiempo le habla la misma voz y están en el mismo espíritu. Oye, yo tengo ganas de papatuca. Yo también, dice. Es Dios que nos está hablando. Ya somos tres, dice. Ellos están, pero ahí, dice. El mismo sentir. Para oír la de Dios, que morir al Dios. Morir a nuestra voluntad y a nuestros planes humanos. No pueden haber dos voces, la suya y la de Dios. La voz de Dios tiene la verdad todo el tiempo, dice al verdad, y también está otro error. La voz de Dios tiene la verdad, ¿cuándo? Todo el tiempo. Yo, para llegar a donde llegué, a que Dios me puso aquí, tuve que pasar por muchos tropiezos. El mar se me levantaba como a Brandon. Habían olas fuertes, pero yo había escuchado la voz de Dios.
y de aquí nadie me mueve. Estuve a venirme solo, pero al último tiempo mi mujer se dijo, espérame. Siempre ha sido así desde el comienzo. Me dijo, espérame que me voy contigo. Bueno. Ahí está, la hermana Patricia algo sabe. Ya estaba el MBWB ahí afuera. Sí. Sí. No pueden haber dos voces. Bueno, la consecuencia del no ir, no se rían que después más luego me la cobran a mí. Pero verá que fue Patricia, por si acaso. Dice, usted puede estar seguro que el no oír tiene consecuencias. Lo más probable que pudiera ocurrir es el retiro del apoyo divino. Por no oír. Y ya en nosotros ya no debe haber una excusa, tenemos que orarle. Señor, enséñame a oír. Y no ponga usted, háblame así, Señor, Él habla como Él quiere. Aunque sea Brandon lo usa, pero algo es algo. Entonces, yo entiendo que esto no nos gusta, pero es cierto. Dios le puede haber enviado, pero su voz es la que dirige la obra y la visión. Millones de planes se han arruinado por no oír la voz de Dios. Otros planes se retrasan y el reino sufre por no oír la voz de Dios. Mire, amamos a Dios, pero nosotros mismos retrasamos el reino. Detenemos la obra. Y si hay división, uno que aquí no esté de acuerdo, hace división. Solamente que voy a decir a los profetas que oren para ver quiénes muestran. Ojalá no sea usted mismo. Dice el hermano Víctor, entonces no oro por eso. Dice, las consecuencias del no oír. Del no oír. Usted puede estar seguro que el no oír tiene consecuencias. Sí, ya lo leímos, ¿no? Es consecuencia del oír ahora, ese era el no oír. El apoyo divino está de nuestra parte. Cuando le oímos atentamente su dirección y guía, nos protege y nos prospera. Ni así le gusta esto. Cuando usted oye, Dios ¿qué hace? Lo protege y nos prospera. Tenemos la garantía en el mundo invisible de nuestras victorias. Oír a Dios es la base sólida, prosperidad y progreso del ministro, líder o discípulo. ¿Con quién estoy tratando yo? Yo mañana voy a tener un discipulado, pero con iniciales. Para ellos no es este libro. Pero ellos van a aprender a oír, así que pilas. Pilas, porque ellos van a aprender, porque yo estoy enseñando lo que el Espíritu Santo nos va a venir. Tal vez ustedes dirán algunos, pero ¿por qué no me lo enseñó eso antes? Es que el Espíritu Santo sabe cuándo lo necesita y usted está preparado. Y si ahora se le hace duro todavía, ¿cómo hubiera sido si se lo hubiera dicho 10 años atrás? Me voy de la iglesia. Es que Dios sabe cuándo lo prepara, para que usted soporte, porque Dios lo ama. Y Dios quiere que le consultemos a Él todo. Y uno dice, ¿cómo uno no ora? Uno es el más insensato. Señor, yo quisiera verte. ¿Cómo es esas alabanzas? Cara a cara, como Leonardo, alguna por ahí. De querer ver a Dios. Para verte. Lo queremos ver, pero no lo queremos oír. No queremos la corrección. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos que nos diga cómo Él quiere bendecirnos. Oremos, perdamos el miedo. Yo cuando voy a orar, le digo, Señor, perdóname. Y no vengo aquí a justificarme porque lo sabes todo antes que lo diga. Antes yo hice esto, y antes, y ya entro en comunión. Y no me justifico. Porque si yo me veo como justo,
¿cómo me verás tú? Entonces cuando yo digo esas palabras, ya el Señor se derrama porque dice, ya no hay ni cómo, este es como Esteban, como Brandon, que cuando les quiero pasar un clavo por la oreja, ya se me adelantan. Sí, es que metí las patas, perdóneme, y ya usted qué hace ahí. No lo vuelvo a hacer. Y así soy yo con Dios. ¿Qué le puedo ganar yo a Dios? Ninguna. Dice, la consecuencia. Ajá. Y a lo último, ¿el progreso para quién es? Para el ministro, para el líder y para los discípulos. O sea, aquí nadie se queda sin parte. Primero para los pastores, ministros, líderes, son los escogidos, y discípulos, las hermanas mayores de cuarta dimensión. Aquí es para ustedes. Yo no sé si les vinieron a preguntar a ustedes para escribir este libro. Oír la voz de Dios es la raíz de nuestra prosperidad. Si yo estuviera recién conociendo ahorita, les aseguro que yo con este libro siquiera ayunaba unos 21 días, hasta entenderlo. Oír la voz de Dios es la raíz de nuestra prosperidad. Uno quiere prosperar en la familia, en la salud, en el dinero y en cuantas cosas. Y dice, y Dios le dijo en el tiempo anterior, todo lo que toque en tus manos será prosperado. Y por eso es que José encontró buen trabajo, porque Potifar era, ¿no? Se había dado cuenta que la unción que cargaba ese man era de pura bendición. Y dijo, ven, trabaja conmigo. Y todo se multiplicó. Y eso quiere Dios. Que donde uno pone las manos, los demonios se van. Es lo que hacemos aquí, sacando demonios, nomás sacando demonios. No estamos libres. Pero es que usted tiene que prosperar. Si no prospera, en algo tiene que estar fallando. Esto es un balance general, económico, como ministro. La comunión con Él. Dice, el principio de nuestra perfecta prosperidad en la vida ministerial para siempre es no seguir engañándonos. ¿Cómo es que estamos? Engañaditos. Ahí, en vez de que nos den el tetero, nos han dado un consolador de esos que le ponen a los niños para que mamen ahí. ¿Cómo le dicen? Chupón. Sí, engañabobo. Sí, para nosotros mejor queda engañabobo. Sí, para los niños sí, chupón. Entonces dice, bueno, engañándonos es volver a oír la voz de Dios. No dice Dios, ustedes no la oyeron y ya no. Dice Dios que nos esforcemos por volver a oír la voz de Dios. Ese es para prosperar. Dice, eso fue lo que le ocurrió a Abraham después que Lot se apartó de él. Nunca tenga temor en volver a empezar. Yo creo que yo empiezo todos los días, porque todas las noches le digo, Señor, ayer ya es pasado, hoy día borrón y cuenta nueva. Ayer cometí cuántos errores, no sé, pero este día quiero vivirlo en ti y quiero que me guíes. Y no es que Dios te habla ahí, pero uno como que ve que el día fue más suave, hubo menos complicaciones, porque lo tomo en cuenta a Dios. Usted tiene que hacerlo. Dice, nunca tenga temor en volver a empezar. Es mejor corregir a tiempo. ¿Qué es lo que está queriendo Dios con nosotros? Que morir llevándole la contraria a Dios. Ay, Dios no quiera. En el quebrantamiento Abraham oyó a Dios. ¿Qué es lo que busca usted en oración? Quebrantamiento, humillarse y reconocer que usted necesita que Dios le hable, que Dios le corrija o que Dios lo exalte. Y esta voz guía le llevó a una alta dimensión. Todos tenemos que dimensionarnos. Por eso la hermana ya les puse la cuarta dimensión, porque hasta esa no me ha llegado el show. ¿Se da cuenta, hermana Fresi? Chus. Todo es posible con Cristo. ¿Qué dice la hermana Patricia? ¿No es cierto? Que sí, le dice a la hermana Fresi.
¿Cómo? Ah, por el ramo comienza todo. Sé que la hermana Patricia está como resentida con usted. El quebrantamiento Abraham oyó a Dios y esta voz guía lo llevó a alta dimensión de revelaciones proféticas. El obedecer, el oír la voz de Dios a usted lo va a llevar, lo va a dimensionar. Y hasta hoy es conocido en el campo bíblico como el padre de la fe. ¿Cómo es que es Abraham para nosotros? El padre de la venga, escuche la voz de Dios, escuche detalladamente, obedezca y verá su gloria como nunca. Salí, y a lo que termino esto aquí, lo oí al apóstol Sojo que me dice, vente a echarlo. No me lo dice directamente, pero me manda unas indirectas. Sí, está en manos de Dios. No tengo todavía la visa, no tengo dinero, pero tengo a Dios que abre puertas. Y si Dios quiere que vaya, en este año no me he resistido, pero todo depende de eso. Para Dios nada es imposible. Pero cuando termino ahí, esa última letrita como que me confrontan.